eso a través de un modelo matemático, ¿sí? Lo mismo que la amortización. En realidad esta es simplemente la sumatoria. Las amortizaciones, como estas son constantes, es más fácil sumar. ¿Se entiende básicamente cuáles son las características y la diferenciación con respecto al sistema francés? ¿Cómo, profe? ¿Se entiende las características de este sistema alemán con respecto a sus características y las diferencias con el sistema francés que hemos visto en el caso 1? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Por qué remarco esto? Porque es pregunta de examen y cuando exponen sobre sistemas de amortización, esos son conceptos que tienen que quedar totalmente claros, ¿sí? Bien. Entonces, visto esto, teníamos los modelos ahí. Hoy no sería conveniente para que lo analicemos porque no lo tienen desarrollado en la teoría, confundirlo un poco. Mientras tengamos esos conceptos, creo que estamos. A ver, ahí hay una pregunta. Ahí quiere que le muestren el primer cuadro de sistema de amortización, Gustavo. Bien. Este es el cuadro del sistema francés. Reiteramos. Ahora, digamos las características del sistema francés. Las cuotas son constantes, ¿sí? Todas las cuotas, el mismo valor. Los intereses decíamos que se calculan el sobresaldo de deuda. Por ende, los intereses son decrecientes, porque el saldo de deuda es decreciente, ¿sí? Con cada cuota vamos pagando una pequeña parte de la deuda. Entonces, el saldo es decreciente, por ende, los intereses son decrecientes. Y la amortización surge de la diferencia entre la cuota y el interés, ¿sí? Porque interés más amortización tiene que ser igual a la cuota. Teniendo el valor de la cuota, le restamos los intereses, determinamos la amortización. Y acá vemos que la amortización es creciente, ¿sí? Va creciendo el valor de la amortización periodo a periodo, ¿sí? Y esa es la característica que le da también una de las denominaciones al sistema, que es de amortizaciones progresivos o sistema de amortización progresivo creciente, ¿sí? Va en crecimiento el valor de la amortización. El T sub 1 tiene un valor, ese T sub 1 recibe la denominación de fondo amortizante, ¿sí? Solamente ese T sub 1 tiene esa denominación, y el T sub 2 va en crecimiento y lo podemos determinar en función de este T sub 1 o la primera amortización, igual que el T sub 3, T sub 4, T sub K, T sub N, lo determinamos en función de ese T sub 1. Aquí le habíamos planteado que está la amortización y vemos que cualquier T sub K, la amortización de cualquier periodo, lo podemos determinar en función de esa amortización del primer periodo multiplicado por nuestro factor de capitalización con un exponente. Eso lo dejo para que lo vean esta tarde en la teoría y después lo remarcamos, lo reiteramos, ¿okay? Bueno. Estamos todos bien, no hay ninguna otra. Profe, ¿podría ponerse ahorita los modelos matemáticos?
esto lo van a ver ya en esta tarde en los conceptos teóricos. Primero reciban el concepto teórico para que se comprenda cómo funciona todo el sistema, y después lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Volvemos sobre estos casos y hacemos los cálculos con el modelo para que vean que se confirma efectivamente en base al cuadro de amortización que ya confeccionamos. ¿Sí? Y en mecánico, después podemos determinar cualquier valor, cualquier renglón que le decimos, ¿sí? Todos los componentes de un determinado periodo, con cada uno de los modelos matemáticos que se han podido deducir en la parte teórica. Bueno, y ya estamos. ¿Vosotros querés avanzar con el caso 3? Bueno, pero no lo bajé del email. Recién llego. Está bien, lo pongo yo, lo comparto yo. Bueno. Ahí está. Les leo, entonces, el caso 3 que me Está bien, deja. ¿me la veo? Sí. Bueno, veamos el caso 3. Se solicita un préstamo de 1.000 pesos, donde se acuerda con el acreedor que el valor del mismo, del préstamo, ¿no es cierto?, se abonará a los 4 meses, debiéndose abonar durante dicho plazo los intereses que se fijan a una tasa de interés del 3% mensual. A fin de cancelar el préstamo a su vencimiento, se decide constituir un fondo de amortización que se conforma con cuotas mensuales, donde se reconoce una tasa de interés del 2,5% mensual. Confeccionar el cuadro de amortización. Bueno. Ustedes fíjense ahí que ustedes vieron en la clase anterior y en esta dos sistemas ya de amortización. El sistema francés, ¿no es cierto?, que como lo bien dijo el profesor Montaldi, ¿no es cierto?, que la principal característica del sistema francés es que las amortizaciones son progresivas, o sea que las amortizaciones son crecientes, y donde otra característica, ¿no es cierto?, es que las cuotas son constantes. El sistema alemán, donde la característica principal del sistema es que las amortizaciones son constantes. Las amortizaciones son constantes y la cuota es decreciente. En estos dos sistemas que vieron ustedes, ¿no es cierto?, los intereses siempre se calculan sobre saldo. Y los sistemas aceptan amortizaciones parciales, tanto el francés como el alemán, son sistemas que aceptan amortizaciones parciales con respecto al valor del préstamo. O sea que el valor de la cuota que se paga, ¿no es cierto?, se compone de dos conceptos. Ese valor de la cuota, cuando imaginariamente uno va a la ventanilla a pagar la cuota del banco, ¿no es cierto?, le hacen un cobro del banco, el cobro de la cuota, ¿no es cierto?, pero el sistema por abajo, una parte se destina a pagar los intereses del periodo y la otra parte de la cuota, ¿no es cierto?, se destina a amortizar el valor de la deuda, es decir, a reducirlo al valor de la deuda, lo va a ir disminuyendo el valor de la deuda original. Bueno, esos son estos dos sistemas, tanto el francés como el alemán. El sistema que nosotros vamos a ver es el sistema americano o de dos tasas. Este sistema tiene una característica de que este sistema no acepta amortizaciones parciales. Lo único que hace el deudor, viéndolo desde el punto de vista del deudor, lo único que hace el deudor es pagar los intereses del periodo por el préstamo del capital. Y al final del plazo estipulado en el contrato se cancela la totalidad de la deuda. Ese es el sistema americano.
no acepta amortizaciones parciales, únicamente pago los intereses, ¿no es cierto? Y cuando llega el final del plazo previsto en el contrato para cancelar la totalidad del crédito, lo pago la totalidad haciendo un solo pago. Al no aceptar las amortizaciones parciales, no sería un sistema de amortización, porque el pagar la deuda en un solo pago no es un sistema de amortización. El pagar los sistemas de amortizaciones se lo estudian y se lo analizan en la medida en que se van amortizando el valor de la deuda. Un sistema, como dice Janeski, financieramente correcto es aquel donde los intereses se pagan sobre el saldo adeudado. O sea que en los sistemas reconocidos, ¿no es cierto?, los sistemas aceptan amortizaciones parciales y los intereses se van calculando sobre el saldo de la deuda, como se hizo en el francés o en el alemán. En cambio, este sistema no. Visto desde ese punto de vista donde no se aceptan amortizaciones parciales, el deudor, siempre viéndolo desde el punto de vista del deudor, se puede encontrar con problemas financieros en el sentido de que tiene que hacer un solo desembolso para restituir el valor de la deuda. Eso le puede generar problemas económicos, problemas financieros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el deudor? Lo que hace el deudor es constituir un fondo de amortización, que se llama fondo de amortización, que no se debe confundir con el fondo amortizante, que es el primer TESU1 del sistema francés. El primer TESU1, el TESU1, como le explicaba hace rato el profesor, es la amortización, es el fondo amortizante. El TESU1, el TESU2, el TESU3, el TESU4 son amortizaciones reales, tanto en el alemán como en el francés. Pero en el francés el primer TESU1 es el fondo amortizante. En el sistema americano se va a constituir un fondo de amortización. Es decir, que el deudor debe prever todos los meses, ¿no es cierto?, hacer un ahorro, en lugar de meterlo en un tarrito o en una alcancía en el negocio o en la oficina, lo único que va a hacer va a ser colocar ese ahorro, lo va a colocar en una institución bancaria donde le van a pagar un interés, lógicamente. Si yo lo deposito en un banco, me va a pagar el interés. Será una tasa pasiva, llámese un fondo, un plazo fijo, llámese lo que, caja de ahorro, lo que ustedes quieran, me va a pagar un interés. En cambio, si yo lo tengo en una alcancía en el negocio, no me va a generar, no me va a producir intereses. Entonces, este sistema se lo estudia como sistema de amortización en la medida que se constituye un fondo de amortización. Si no se constituye un fondo de amortización, no es un sistema, porque no hay amortización parcial. ¿Se entiende? En la medida que se constituya, ustedes fíjense aquí en el cuadro, ¿no es cierto?, del cuadro de marcha, aquí así se está mostrando que este sería el sistema, como lo llama López Dunrob, lo llama el sistema tradicional, en el sentido de que ustedes fíjense en que yo tengo el valor de la deuda, el interés del periodo, la amortización no va a haber amortización porque no se paga amortización, no se amortiza en todos los periodos, no va a haber amortización y se va a pagar lo que nosotros vamos a llamar, lo que se paga en forma mensual y obligatoriamente al acreedor son los intereses de la deuda. Porque él lo único que quiere es que le paguen el interés en el periodo y al final del plazo de restitución se le devuelva la totalidad del crédito. Así visto de esta parte de lo que está como azul el sistema, no es un sistema de amortización. Será americano en el sentido de que no acepta amortizaciones parciales, pero no será un sistema de amortización. Por eso se lo va a estudiar y analizar como sistema de amortización en la medida que exista un fondo de amortización. Ahí sí lo podemos analizar ya como sistema de amortización. ¿Cómo lo van a distinguir ustedes
en el enunciado y le van a decir de que lo único que quiere el acreedor es que le paguen los intereses y que al final del plazo, ¿no es cierto?, se restituya el valor del crédito. O sea que no va a haber amortizaciones parciales. Pero para ello, para que sea un sistema, el acreedor se debe, a los fines de evitar problemas financieros futuros, ¿no es cierto?, debe constituir un fondo de amortización, hacer un ahorro para que cuando llegue al final del vencimiento del plazo previsto se cancele la totalidad de la deuda. Habiéndose aclarado esto, y si lo entienden, por favor, no se entiende, me preguntan si quiere que hay alguna duda para seguir con esto. Habiéndose aclarado esto, entonces, existen dos tipos de cuota en este sistema. Una que se llama la cuota obligatoria, que es la cuota que el deudor le tiene que pagar al acreedor, pero en concepto de intereses. Porque lo que quiere el acreedor es que le paguen los intereses del periodo en cada uno de los periodos del crédito. Entonces, ¿cómo voy a calcular el interés del periodo? Es un interés simple, el valor de la deuda por la tasa de interés. Aquí hay dos tasas, sí, hay dos tasas, porque vamos a considerar que la tasa activa es la tasa que me cobra el acreedor. Pero como el enunciado me dice de que va a constituir un fondo en una institución financiera donde le reconocen una tasa de interés, ¿no es cierto?, en este caso una tasa del 2,5%, esa es una tasa pasiva, porque sería un plazo fijo a un mes, a 2 meses, voy aumentando el valor del plazo fijo, ¿no es cierto?, me va a reconocer una tasa del 2,5% mensual. Yo con esto voy a constituir, ¿no es cierto?, el fondo de amortización y voy a calcular cuánto es el fondo de amortización. O sea, más o menos va a ser una imposición, visto desde el punto de vista de las rentas, ¿no es cierto? Esta sería una imposición donde yo conozco el valor al que quiero alcanzar, el valor del monto a obtener al cabo de 4 meses. Conociendo que la tasa de interés es del 2,5% mensual, ¿cuál sería el valor de la cuota que se debe depositar? O sea que va a ser una imposición visto desde el punto de vista de la renta, ¿no es cierto? Eso sería una imposición, nada más que yo al valor de la deuda la conozco al momento de contraer el préstamo y ese es el valor al que yo debo arribar o alcanzar al cabo de los 4 meses. Ustedes ya la conocen a la fórmula de la imposición. Bueno, lo único que hacemos es constituir el valor de la cuota voluntaria, ¿no es cierto?, que el monto va a ser el B, que va a ser el valor de la deuda que se desea obtener, por un SDN-DI a la menos 1. O sea, es sacar el valor de la cuota haciendo la inversa de la SDN de la imposición. Entonces, como el valor de crédito es de 1.000 pesos, reemplazando y resolviendo algebraicamente, que ustedes ya lo conocen al SDN, lo conocen como 1 más I a la n menos 1 sobre I, el SDN a la menos 1 será I sobre 1 más I a la n menos 1. ¿No es cierto?, con la tasa del 2,5% mensual a un valor de 1.000 pesos, quiere decir que la cuota que yo debo depositar en forma mensual, en forma periódica, es de 284. Esta la llamamos voluntaria porque el deudor, ¿no es cierto?, lo va a hacer de manera voluntaria, no tiene la obligación. Pero desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto?, nos va a permitir analizarlo como sistema de amortización, ya que si no se constituye, le vuelvo a repetir, porque es pregunta de examen, si no se constituye el fondo de amortización, el sistema no es un sistema de amortización que le llamamos americano, es simplemente un método de cancelación o un contrato de cancelación de la deuda. Entonces la cuota total, ¿qué es lo que representa? La cuota total es la disponibilidad que debe disponer, valga la redundancia, ¿no es cierto?, el deudor todos los meses
para afrontar esa obligación. Fíjese que sería el valor de la cuota obligatoria que tengo que corresponden a los intereses que se le deben pagar en forma periódica al acreedor, más la cuota voluntaria. Ustedes, siendo un ejemplo tan sencillo, ¿no es cierto?, de 1.000 pesos, si yo hago un ahorro en 4 meses, significaría de que tengo que guardar 250 pesos todos los meses. Eso en la medida en que no lo ahorre, en que no lo deposite en una institución financiera que me pague o que produzca interés, capital. Ustedes lo ven acá que el solo hecho de haber aplicado ya los conceptos financieros, donde me reconocen una tasa de interés del 2,5% mensual, ¿no es cierto? Ya el valor de la cuota voluntaria no es de 250 pesos, sino que ya se hace 240,82. ¿Por qué? Porque ahí ya están previstos que voy a ganar intereses por los primeros 240, voy a ganar intereses por 3 meses, los otros 240,82 voy a ganar intereses por 2 meses, los otros 240,82 voy a ganar intereses por 1 mes, y el último 240,82, lógicamente, al ser al momento del vencimiento, porque no son cuotas adelantadas, sino que son cuotas vencidas los depósitos, entonces no ganaría interés la última cuota. Ustedes ahí nomás ya se fijan que es menor de 250 pesos. ¿Se entiende lo que le digo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende todo? ¿Todo entienden? ¿O voy muy rápido? No sé, dígame. Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Bueno, 1 vale por todos los 176 presentes. Sí se entiende, profe. Parece que tiene poder para decidir sobre los 176. Bueno, acepto eso. Bueno, eso es, digamos, la parte teórica de este sistema, ¿no es cierto? Para que ustedes lo vean, distingan cómo es el sistema americano. Si llegan a ir a un examen oral, el profesor le va a preguntar, ¿el sistema es un sistema de amortización, el sistema americano? Y la respuesta va a ser sí, en la medida que tenga el fondo de amortización. Si no tiene fondo de amortización, no constituye un sistema de amortización. No, porque es un programa de pago o es un acuerdo de pago donde pagaré los intereses todos los meses y al final de la deuda cancelaré el total. Entonces no es el sistema tradicional, sería. Pero en la medida para que sea un sistema de amortización, el sistema americano tiene que constituirse el fondo de amortización. Bueno, y ahora vamos a comenzar a completar este cuadro de amortización, que también, como todos los cuadros, son muy mecánicos, muy mecánicos, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que la parte esta del sistema tradicional, que le llamamos, ¿no es cierto? Porque el tradicional más el fondo de amortización constituye todo el sistema de amortización americano. Esto es muy sencillo porque es mecánico. Si lo bajamos un poquito a la imagen, Gustavo, ya claro que yo no, a ver, la resolución, usted va a decir qué pasa, que nunca lo tengo a la solución. Acabo de llegar del trabajo recién, ¿no es cierto? Y no alcancé a abrir el correo, que ahí está la solución de este año para mostrar, así que aprovecho que lo tiene ya Gustavo presente ahí, porque yo me demoro mucho con internet, ¿no? Bueno, veamos cómo se arma este cuadro. Ustedes fíjense, el valor de la deuda permanece siempre constante. Ahí están los periodos. Es un crédito que se obtiene de 1.000 pesos a 4 meses, ¿no es cierto? Donde el valor, donde bajo un sistema de amortización americano, donde el acreedor me cobra un interés del 3% mensual, ¿no es cierto? Pero a su vez el deudor constituye un fondo de amortización. Ustedes fíjense que hicimos una doble raya para que ustedes no es que se trabaje así, pero simplemente
para que ustedes lo visualicen mejor, ¿no es cierto?, lo que es una parte del sistema y la otra parte del sistema, la importancia que tiene para que sea un sistema de amortización, este fondo de amortización, y después pusimos saldo, de manera diferenciada para que lo ubiquen bien, nada más ustedes, ¿no? Vamos a esta parte que dice sistema tradicional, están los 4 periodos, ¿no es cierto? Y el valor de la deuda permanece constante, no hay amortización de la deuda como en el sistema francés ni en el sistema alemán. El valor de la deuda original permanece siempre constante, no se modifica, son los 1000 desde el inicio hasta el final. El interés que se paga, que es B por I, o sea, el valor de la deuda por la tasa de interés, son constantes porque todos los meses yo tengo que pagar el interés del periodo, ¿no es cierto?, sobre el valor de la deuda. O sea que son, desde el primero hasta el cuarto mes, son 30 pesos de interés, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. La amortización, que se la simboliza como con la T minúscula sub K, la amortización real, no hay amortización real. Ustedes fíjense que no hay amortización real porque casualmente el sistema no acepta amortizaciones parciales. O sea, no puedo ir reduciendo la deuda de manera parcial, no acepta amortizaciones parciales, sino que me acepta la amortización al final del plazo convenido. O sea que en el cuarto mes yo voy a pagar, tengo que pagar el interés del cuarto mes más el total del crédito. ¿Cuánto voy a pagar? 1030. ¿Se entiende eso? En cambio, en los 3 primeros meses únicamente voy a pagar 30 pesos de interés, 30 pesos de interés, 30 pesos de interés. Pero al final del cuarto mes yo voy a pagar el interés del periodo más amortizo toda la deuda. El valor de la deuda con el acreedor la tengo que pagar de manera íntegra. O sea que al final del periodo, al final del cuarto mes, ¿yo cuánto voy a desembolsar? 1030. Estos son los problemas que se pueden presentar cuando no se constituye un fondo de amortización. La finalidad del fondo de amortización es evitar que el deudor tenga problemas financieros al cabo de los 4 meses. Una cosa es juntar 250 pesos por mes y otra cosa es juntar 1000 pesos de golpe. Es evidente, eso lo conocemos en la vida real, que es distinto. Entonces lo que conviene acá, ¿no es cierto?, es ir juntando la plata y guardándola en el chanchito o en el banco para que produzca intereses, ¿no es cierto?, y no sea un capital ocioso. Esa es la parte del sistema tradicional del americano. Ahora vamos a ver cómo se constituye este fondo de amortización. Este es un cuadro, ¿no es cierto?, de marcha, digamos, sobre el valor de una imposición. Si yo deposito al final del primer periodo, imaginen un eje temporal, yo deposito 240,82. O sea, durante ese mes no gano intereses porque los intereses se pagan al final del periodo, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega el fondo, ¿cuánto esto va a ser? A ver, esta es la cuota voluntaria, esto va a ser el interés que me va generando el fondo, y esto va a ser lo que yo voy acumulando del valor de la deuda, del capital que voy juntando, ¿no es cierto? Entonces, al final del periodo tengo 240,82 sin haberme liquidado los intereses. Ahora, vamos al segundo mes. Deposito los 240 pesos, ¿no es cierto? Gano los intereses, computo los intereses del mes anterior, Yo voy a hacer aquí en diagonal 240 a ver si Gustavo me sigue, de 240 me voy a ir al 6,02. Sobre los 240,82, yo calculo el 2,5% de interés que tenía ahorrado al final del mes. Los intereses son 6 pesos con 02 centavos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto voy a tener acumulado? Voy a tener 240,82
voy a tener la nueva cuota de 240,82 más los 6,02 que gané de intereses del mes anterior. ¿Cuánto tengo en el fondo? En el fondo de amortización tengo 487,66. ¿No es cierto? Vamos al tercer periodo. Deposito los 240,82. Los intereses que me corresponden del fondo son los del mes anterior, 487,66 por 2, o por 0,025, son 12,19. ¿Cuánto tengo en el fondo como ahorro ya ahora? Tengo los 487,66 del mes anterior, más los 240,82 que deposité ahora, más los intereses del mes anterior, los 12,19. Tengo en total 740,67. ¿Se entiende eso cómo es? En el cuarto mes... Profe, sí. ¿puede volver a explicar cómo surgen los 487,66? Bien, bien. Los intereses se pagan al final del periodo. Yo en el primer mes tengo 240,82 ahorrados. ¿Sí? Ahí están los 240,82. Sí. Este 240,82 produce intereses al 2,5%. ¿Cuáles son esos intereses del 2,5% de 240,82? Son 6 pesos con 0,2. ¿Sí? Por eso lo marcaba en diagonal, Gustavo lo marcaba en diagonal, 240 en diagonal a 6,02. Esos son los intereses del mes anterior, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto tengo ahorrado al final del periodo? Tengo los 240,82 anterior, más los nuevos 240,82, y más el interés del periodo, 487,66. A ver, ¿quién escribió en la pantalla? ¿Vos, Gustavo? Porque me están diciendo que han escrito. Sí, hay No. una raya ahí. Sí, ahí vamos a dejar de compartir para que hay alguien que está entretenido, parece, haciendo dibujo. Alguien error, pizarrón, que lo agarraba. Probablemente, a ver, pensemos bien, probablemente lo que quería mostrar que no tengan en cuenta el sistema tradicional, sino que solamente tengan en cuenta la parte del fondo de amortización. No, estoy Pensemos trabajando bien. con el fondo de amortización No, nada más. digo, el dibujo estaba tachando lo que era el sistema tradicional. La cuestión era probablemente Bueno, no tengan en cuenta la no. parte izquierda, tengan en cuenta la parte derecha. Hay que No, por pensar eso bien, yo porque armé lo expliqué de dos maneras, digamos. Primero el tradicional, ¿no es cierto? Y después me vine al fondo de amortización, porque la parte del sistema tradicional es muy sencillo y no tiene nada raro. Esto quizá no lo complique, pero sí le va a costar porque es la primera vez que lo ven. Es la primera vez que lo ven, pero después van a ver que es muy sencillo también, no tiene nada del otro mundo, ¿no es cierto? Bueno, volvamos. Al final del primer mes yo tenía 240,82 cuando hice el primer depósito. Me liquidan los intereses, me liquidan los intereses. ¿Cuántos son esos intereses? 6,02. Bueno, ¿cuánto voy a tener ahorrado? Y voy a tener ahorrado los 240,82 más los 6,02 más los 240 de la nueva cuota. En total voy a tener 487,66. Estos 487,66 están formados de ¿qué? De dos cuotas voluntarias, más el interés de la primera cuota voluntaria, Ahí está, por eso lo marcaba en diagonal, que era el interés del mes anterior, 6,02. ¿Ahora se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bueno, ahora volvamos, porque siempre voy a ir depositando los 240,82 porque es la cuota voluntaria. En el tercer periodo, yo saco los intereses de 487,66, lo saco porque este interés también va a generar intereses, esos 6,02 que están sumados a los 487,66, también me van a generar intereses. Por eso yo le decía cuando lo explicaba teóricamente hace rato, imagínense en un eje temporal, ¿no es cierto?, donde el primer depósito va a tener intereses por 3 meses, donde el segundo depósito va a tener intereses por 2 meses, el tercer depósito va a tener intereses por un solo mes,
y el último periodo no va a tener intereses, sino que ya va a ser el valor de la cuota voluntaria real. O sea que la primera cuota va a generar intereses para el primero, para el segundo y para el tercero. Ya, ustedes ya lo conocen, creo, a la imposición, y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿se entiende? Estos 487,66, sacamos el 2,5% mensual, que son los 12,19. ¿Cuánto tengo ahora como fondo amortizante? Y bueno, tengo 487,66 más la nueva cuota voluntaria y más el interés de ese fondo que tenía. Se hacen 740,67. ¿Ah? Estos 740,67 calculo el 2,5% y lo discrimino en el interés del fondo. Ahora son 18,51. 18, ¿cuánto voy a tener en el fondo? Y voy a tener los 740,67, más el valor de la nueva cuota que tengo que depositar, más los intereses ganados en el periodo anterior, y son los 1.000 pesos, que es lo que yo tengo que cancelar la deuda. Utilizo esos 1.000 para cancelar la deuda. ¿Se entiende? Entonces, ahí constituye un sistema de amortización, el fondo de amortización, porque esto me ha permitido, ¿no es cierto?, hacer un depósito en la cuota voluntaria donde ganen intereses de manera tal que con los depósitos de la cuota más los intereses de cada una de las cuotas que se han depositado, a mí me permita reconstituir el valor de la deuda que yo debo cancelar. O sea que estos 240,82 que he depositado en forma periódica me ha permitido a mí reconstituir con los intereses el valor de la deuda que debo cancelar al final del periodo. Y ahí, ya con eso, a mí me permite cancelar estos 1.000 pesos, ¿no es cierto?, de la amortización del sistema tradicional. ¿Se entiende el manejo del cuadro del fondo de amortización? Pregunta, ¿no? Sí, profe. Sí, sí se Bien. entiende, profe. Ahora fíjese el saldo que pusimos aquí para que ustedes lo vean, porque si bien el sistema no acepta amortización parcial, desde el punto de vista del acreedor, el saldo siempre va a ser el valor de la deuda. No va a existir saldo pendiente aquí, salvo que deba los intereses, ¿no? Pero el saldo siempre va a ser el valor total de la deuda, va a ser los 1.000 pesos. Pero desde el punto, porque este cuadro lo estamos armando desde el punto de vista del deudor, este saldo desde el punto de vista del deudor, podemos ir llevándolo, ¿no es cierto?, para saber que se puede tener un saldo, porque fíjense, los 1.000 de la deuda menos los 240,82 al final de del fondo del primer periodo. Y si yo resto 1.000 menos 240,82, ya estoy debiendo 759,18. ¿Se entiende? Desde el punto de vista del deudor, yo puedo sacar el saldo en función del fondo de amortización. Ahora, en el segundo mes, los 1.000 menos lo que yo tengo constituido en el fondo de amortización, los 487,66, para el deudor ya está debiendo 512,34. Porque él va a cancelar la deuda con el valor de la deuda menos lo que él ya tiene ahorrado. Aquí él ya tiene ahorrado 482,66. Y bueno, ya le quedan 512 para juntar. Al final del tercer periodo, él sigue debiendo los 1.000 pesos, pero como él ya tiene 740,67 en el fondo de amortización, y a él como saldo le quedaría juntar 259,33. Pero los 259 lo deposita una cuota de 240 y el saldo, la diferencia entre 240,82 y 205 le va a cubrir los intereses del fondo amortizante y junta los 1.000 pesos. Entonces aquí ya no tiene saldo en función del valor de la deuda. Si ustedes suman, ¿cuánto paga de interés obligatorio? Estos son los intereses que paga de manera obligatoria, que son 120 pesos. Amortización lo va a pagar al final, que es el total de la deuda.
y como cuota obligatoria iba a tener los 4 intereses más el valor de la deuda, ¿no es cierto? Que en total serían 1.120. Bueno, ¿cuánto depositó él en cuota? No depositó los 1.963,28, depositó porque para completar los 1.000, ¿no es cierto? Me han generado, se han producido intereses por 36,72, lo que me permite alcanzar a mí el monto de los 1.000 pesos para la amortización total del crédito. Esas son la forma en que ustedes deben analizarlo, ¿no es cierto?, al cuadro. Aquí hay intereses pagados y aquí hay intereses ganados. Si lo quieren ver desde el punto de vista contable, ¿no es cierto?, los intereses pagados serían los intereses de la cuota obligatoria que se le pagan al acreedor, y los intereses ganados son los intereses que me han permitido a mí producir el capital haciendo un depósito durante 4 meses en un fondo de amortización, que me han permitido ganar 36,72. La diferencia es lo que voy a pagar neto de interés, ¿no es cierto? Bueno, eso ya es otro más fino ya. Pero eso es después vamos a entrar al tema de los modelos matemáticos, ¿no es cierto? Que ustedes todavía no lo han visto a todos de los sistemas, pero el manejo mecánico de esto todo es mecánico, ¿no es cierto? El manejo de este cuadro es muy sencillo. Esto quizás de la parte del fondo de amortización le cueste al principio, pero no es para que digan que la materia es imposible de entenderla. Es muy sencillo y es una cuestión de prestarle atención nada más cómo se van armando esas amortizaciones y los intereses y el total del fondo amortizante. No van a tener problemas. No sé, hace rato me preguntaban, hubo una pregunta, ¿puedes repetir, dice, la parte de la amortización acumulada? Sí, antes Roberto, preguntaban cómo se forma, cómo obtienen los 240,82, o sea, la cuota voluntaria, que es lo primero que se hizo. Eso es lo primero que explicábamos. Esto yo le decía, a ver, ustedes no tenemos una pizarra, lamentablemente, pero ustedes se acuerdan la fórmula de la imposición, ¿no? La imposición era un A sub n, la mayúscula que era con el angulito que era renta cierta, A sub n de i, que era igual a la cuota por un SDN de i. ¿Se acuerdan eso? La imposición, el A sub n de i igual a la cuota por un SDN de i. Bueno, aquí, en definitiva, el A sería el valor al que yo quiero llegar, el monto final al que quiero llegar en la imposición, porque estamos viendo aquí, a veces al que no lo entienda, cuando veían la renta inmediata, nos íbamos al momento de evaluación 0. Aquí lo que estamos haciendo es la imposición irnos a la derecha del eje temporal al momento final para sacar el monto que se debe constituir con el depósito de esa cuota. Bueno, ese monto que se debe constituir para nosotros va a ser el valor de la deuda que se debe constituir. Lo único que se hizo acá fue, aquí en la fórmula de la cuota voluntaria, ¿no es cierto?, es reemplazar el A sub n por el B, por el valor de la deuda. Este es el valor de la deuda. ¿Se entiende? Pero es el valor al que yo quiero llegar al final de la imposición, que sería el monto o capital final a lograr o a alcanzar al cabo de los 4 meses. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es buscar el valor de la cuota. Por eso hice un pasaje de término y me queda este SDN a la tasa I a la menos 1, porque la inversa, ¿no es cierto? Y aquí se trabaja, como esto es un ahorro, ¿no es cierto? Es un depósito que se hace en una institución bancaria o financiera, hay una tasa pasiva. Los plazos fijos, las cajas de ahorro y todos esos intereses, ¿no es cierto?, que me paga el banco, es una tasa pasiva. Los intereses que me cobra el banco es la tasa activa. Si este crédito me lo hubiese cobrado el banco, me lo hubiese prestado el banco con este sistema, que si bien no lo acepta, ¿no es cierto?, el Banco Central no lo autoriza, pero supongamos, me va a cobrar un interés más alto que el interés que me paga por el depósito que se recibe. Por eso aquí la tasa activa del 3% y la pasiva del
2.5%. Bueno, esa es la forma en que yo debo sacar el valor de la cuota voluntaria, que sería el valor de una cuota de una imposición. Es el valor de una cuota de una imposición temporaria, ¿no es cierto?, de 4 términos o de 4 meses a una tasa del 2,5% mensual. Lo único que está de raro acá es que en lugar de poner el A su NDI, se puso el B su NDI, digamos, que es el valor de la deuda, porque es el valor al que yo quiero alcanzar y llegar para cancelar la totalidad del crédito. Y la cuota total es la suma de la cuota obligatoria más la suma de la cuota voluntaria, que son la disponibilidad, ¿no es cierto? Es lo que debe disponer de manera periódica, de manera mensual el deudor para lograr la cancelación del crédito sin tener, digamos, problemas financieros, ahogo financiero, cuello de botella, qué sé yo, algún problema que surja y que no le permita cancelar la deuda. O sea, yo siempre pienso que una cosa es juntar 1000 todo de golpe y otra cosa es juntar 250 en forma mensual. Es mucho más fácil y haciendo una provisión, ¿no es cierto?, en forma periódica, mensual, para alcanzar el valor de la deuda sin tener problemas financieros, ¿no? No sé si está contestada esa pregunta. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? No sé si está respondida, si se entiende o no se entiende. Pregunta, por favor. Profe, la consulta. Me quedó la duda del cuadro. Hay que armar ¿Cómo? solamente Me quedó la duda del cuadro. Hay que armar El cuadro. solamente sí, donde dice fondo de amortización, nada más la otra parte, ¿no? A ver, armar el cuadro de amortización de esto, ¿no es cierto? Este es el cuadro que se tendría que armar. ¿Es más laborioso? Sí. Yo aquí te podría decir, en el sistema tradicional, está hecho así, para que ustedes vean, a ver, la parte esta que dice, es un solo cuadro, de aclaro. Lo único que hicimos de raro aquí es ponerle una doble raya para diferenciar lo que es el sistema tradicional y el fondo de amortización. Chicos, si no se lo explico de esta manera, en el examen va a venir el profesor y le va a decir, dígame, el sistema tradicional, el sistema americano es un sistema de amortización, y usted dice, sí, es un sistema de amortización porque lo vimos en el trabajo práctico número 4, donde el profesor Montal y el profesor Fernández nos han dicho, no le dijimos, nosotros dijimos que se lo va a estudiar como sistema de amortización al sistema americano en la medida que tenga el fondo de amortización. Porque el profesor le va a decir, y si yo no constituyo el fondo de amortización, ¿es un sistema de amortización? Aquí está el fondo de amortización en rojo. Eso es lo que le está preguntando el profesor ahí cuando sea teórico. Si yo no constituyo este fondo de amortización que está en rojo, ¿es un sistema de amortización? No, no es un sistema, porque vuelvan la vista donde dice a la parte izquierda del sistema tradicional y dígame dónde hay amortización acá. Acá no hay amortización de la deuda. La amortización está al final del periodo, no hay amortización parcial, únicamente hay pago de interés en forma periódica y amortización total de la deuda al final del plazo previsto para cancelar la deuda. No es un sistema el azul solo. Este azul que está, que dice, no es un sistema. Es una planilla de pago, si quieren, llámenle como quiera. Va a constituir un sistema en la medida que tengan esto en rojo que se llama fondo de amortización. Si esto tiene, el americano tiene un fondo de amortización, constituye un sistema. Por eso se lo estudia como sistema de amortización en la medida que tenga este fondo de amortización. Y este fondo de amortización se constituye con el depósito de la cuota voluntaria, ¿no es cierto?, con una tasa de interés que me reconoce el banco.
O sea, esto constituye una imposición, y la imposición son depósitos que se realizan de manera periódica, ¿no es cierto?, para lograr un monto al final de un periodo, en una renta temporaria. Esto es, depósitos que se realizan de manera periódica, donde me va a permitir alcanzar un capital o un monto al final del periodo de 1.000 pesos, haciendo los depósitos de 240 y computando los intereses que me corresponden por los periodos correspondientes. Ahí constituye estos dos conjuntos, el azul más el rojo, constituye un sistema de amortización. El saldo, bueno, el saldo si quieren colocarlo, colóquenlo, ¿no? Lo único que queremos mostrarle es que aquí, cuando existe fondo de amortización, porque le vuelvo a repetir, desde el punto de vista del acreedor, del que me prestó la plata, él quiere los intereses y toda la plata junta. Y para él yo le debo 1.000 pesos al cuarto mes. ¿Se entiende? Bueno, ahora, si yo hago este fondo de amortización, ¿puedo calcular un saldo, pero desde el punto de vista del deudor? Sí, desde el punto de vista del deudor, sí, porque si ocurre alguna contingencia o alguna exigencia que cancele la deuda de manera inmediata, bueno, no tengo que salir a buscar los meses, sino que habiendo transcurrido un mes, ya debo 759, si han transcurrido 2 meses ya debo la 512, y si ya han transcurrido 3 meses ya no debo 1.000, ya debo 259. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando lo que tengo destinado de ahorro para la cancelación de este crédito. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Pregunta, por favor. Eso es lo que le dije, eso lo han hecho, uno está presente en los exámenes y lo ve, que uno en la práctica se lo explica, ¿no es cierto? Y le está dando la respuesta porque el profesor no les va a pedir que armen el cuadro de marcha, le va a pedir los conceptos estos que ustedes lo tienen acá en el cuadro, y le va a decir, eso es lo que le va a preguntar. No le va a decir, hágame el cuadro de marcha, sino que le va a decir, ¿puedo computar? ¿Cuándo computo? ¿Qué no computo? ¿Hay un fondo de amortización? ¿No hay un fondo de amortización? Eso es lo que le pregunta, chicos. Los cuadros son sencillos, sí, bueno, pero hay que entenderlo y analizarlo y decir, por eso está hecho en rojo y de dos maneras, con una raya diferenciada para darle respuesta a cuando le pregunten cuándo es un sistema, cuando tenga el azul y el rojo. Ese es un sistema. Si tiene el azul solo, no tiene el fondo de amortización, no es un sistema de amortización, ¿no? Pregunta. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende, profe. ¿No hay pregunta? Pregúntenla ahora o callen para siempre. Como dicen en la No hay más iglesia. preguntas. Sí se entiende, dicen en el chat. ¿Se entiende? Bueno, me alegro si se entiende. Pero cuando lo vean al cuadro, chicos, cuando lo analicen ustedes los cuadros, ustedes fíjense que no hicimos un cuadro de 24 cuotas, de 36, de 42 cuotas, no lo hicimos. Hicimos un cuadro de 4 filas, de 4 periodos, tanto en todos los sistemas, ¿no? En el sistema francés, en el sistema alemán, en el americano y en el método argentino. Pero ustedes analícenlo a los cuadros y fíjense, ustedes hagan saquen sus propias conclusiones, tengan uno de los cuadros. Yo me acuerdo cuando estudiaba tenía los cuadros para ver dónde se paga más intereses, quién paga más intereses. ¿Dónde se paga menos interés? ¿En cuál de los siempre comparan el alemán con el francés, que son los métodos que más se utilizan y que las instituciones bancarias aplican esos sistemas de amortización? Tanto el francés como el alemán lo aplican ellos, lo aplican. Estos cuadros, cuando ustedes ven el sistema, los bancos, cuando ustedes van a pedir un crédito, ¿no es cierto? El banco le larga una planilla que se llama una planilla de simulación, que le llaman instituciones bancarias, le llaman una planilla donde salen todos los valores de la cuota.
estos cuadros, les quiero decir que están hechos desde el punto de vista financiero, únicamente tienen contenido financiero, tiene saldo de la deuda, tiene intereses, tiene amortización, tiene las cuotas, tiene amortización acumulada. En cambio, las planillas de simulación de los bancos, que a ustedes a lo mejor pueden llegar a ver, o capaz que han visto, algunos que trabajan en la parte contable o impositiva, o en algún estudio, o en una institución bancaria, va a ver que eso tiene otras columnas, que son los seguros de vida, el interés, el IVA sobre los intereses. Eso no lo contemplamos nosotros porque eso no es financiero. Después tiene otro contenido más, ¿no es cierto? Porque por ley del Estado, el IVA sobre los intereses, se le cobra el IVA, los intereses. Bueno, también va a haber una columna de IVA, que nosotros no vamos a entrar. Todo esto es puramente financiero, no entra el seguro de vida del deudor, porque tiene que pagar un seguro de vida en caso de muerte, para que se cancele el crédito, que ustedes lo van a ver en actuarial. Eso no va a entrar, no entra. Esto es puramente financiero, y ustedes ahí ya pueden decidir y verificar, comprobarlo en estos casos, porque fíjese que han sido los 4 casos hechos, ¿no es cierto?, de la misma, con el mismo valor de crédito, 1.000 pesos, la misma cantidad de cuota, 4 meses, y la misma tasa de interés al 3%. Ahí me estaban preguntando ahí por el chat cuál es el sistema más conveniente. Casualmente, yo no te lo digo, pero me gustaría que haga los 2 sistemas, comparar el alemán con el francés, porque tienen el mismo valor de la deuda, tienen la misma cantidad de cuota y tienen la misma tasa de interés, y vos decidís, fíjate, dónde se paga más interés y dónde se paga menos interés, cuántos son los valores de la cuota, cómo comienza el valor de la cuota en uno, y termina igual, el otro comienza con más y termina con menos. Hace todo el análisis que vos quieras, y vos sacás tu propia conclusión. Después te lo digo, por supuesto, si querés te lo digo ya, el sistema francés, el que menos paga intereses. Como característica, el sistema francés paga, el alemán paga menos intereses, el alemán amortiza la mitad de la deuda a la mitad del periodo, el francés no, el francés se amortiza la mitad de la deuda pasando a la mitad del periodo, del tiempo medio. Todo ese análisis, pero me gustaría que lo hagan ustedes, comparándolas. Son dos hojitas que deben comparar y fijarse, porque tienen los mismos valores, para que ustedes lo analicen. Cuando ustedes lo analicen, se les hace mucho más fácil y lo entienden más. Pero si no lo ven y lo ven, no, esto es fácil, esto es mecánico, llevo la calculadora. Está bien, ustedes lo analizan, lo estudian así en comparación con números y ya entienden toda la teoría. Entienden toda la teoría del sistema, dónde se paga más intereses, dónde se calcula, dónde se paga, dónde está el valor del saldo de la deuda, dónde se cancela la mitad. Todo eso lo pueden, con solo ver los cuadros nada más, analícelo. Háganlo, hagan esa prueba porque le va a permitir entenderlo mucho mejor a los cuadros y a los sistemas, le va a permitir mucho más fácil, va a ser analizándolo con los números que leyendo la parte teórica. Aquí también lo pueden ver, que aquí hay intereses que se pagan, intereses que se cobran, cuánto va a ser el saldo con la constitución del fondo de amortización. Todo ese tipo de cosas, ustedes con el cuadro, con el solo verlo y hacerlo 2 o 3 veces es suficiente. Bueno, si no hay más preguntas, te dejo a vos, Gustavo, para que sigan. No sé si querés, si no sigo yo, no hay problema. Sí, podríamos ver el caso 4. No hay problema. Y ya como para terminar, hacer rápido el cuadro de marcha del caso 4 y terminar un poco, porque si todavía no están en la teoría, es como que vean la mecánica de los cuadros de amortización. Bueno, poneme el enunciado. El caso 4, ¿no? No hay pregunta del 1, 2, el 3, no hay pregunta, ¿no? Creo que no. Bueno, el caso 4 dice que una empresa comercial financia la venta de sus productos electrodomésticos de 1.000 pesos
mediante el método con interés cargado en 4 cuotas mensuales, fijando una tasa de interés del 3% mensual. Confeccionar el cuadro de amortización. Aquí ustedes fíjense que ya le están diciendo, no le dicen método argentino, pero sí le dicen método con interés cargado en 4 cuotas mensuales, fijando, y donde fija, digamos, esta empresa comercial una tasa del 3% mensual. Bueno, pasemos al cuadro de amortización. Ustedes, no sé si se acuerdan, porque ustedes son mucho más jóvenes, antes, hace unos años atrás, unos 10 años atrás, sabían repartir, todas las casas de comercio, estas de electrodomésticos, sabían repartir una revista, ¿no es cierto? Llámese Red Megatone, Frávega, el otro, Garbarino, era una revista donde salían la venta de todos los productos, ¿no es cierto? Y le decían, Ribeiro, que decía 18 mini cuotas, iguales, 18 mini cuotas iguales, el otro decía 36 cuotas iguales, todos eran así, era esa promoción que hacían de la venta del electrodoméstico, y no encajaba con ningún sistema de amortización conocido, ¿no es cierto? Este no es un sistema de amortización, la tasa de interés, método con interés cargado, lo llamamos método argentino. Está el sistema francés, sistema alemán, sistema americano en la medida que tenga el fondo de amortización, y está el método argentino. ¿Qué es lo que hace el método argentino? Janeski dice que un sistema financieramente correcto es aquel donde los intereses se calculan sobre el saldo de la deuda, ¿no es cierto? Y que existen otros sistemas de amortización que lo único que hacen es esconder la verdadera tasa implícita en la operación, más o menos algo así dice Janeski en su libro de financiera, ¿no es cierto?, cuando analiza los sistemas de amortización. Ese sistema en el cual dice que lo único que se trata es el de esconder la verdadera tasa de interés, es lo que nosotros llamamos método argentino, donde a la tasa de interés I, ¿no es cierto?, lo vamos a reemplazar por la letra R, ¿no es cierto?, que es la tasa de interés, la vamos a nombrar aquí como R, que es del 3% mensual. ¿Qué es lo que hace este método? Ustedes fíjense en qué es lo que hace, cómo calculan el valor de la cuota. El valor de la cuota lo calculan tomando el valor de la deuda y sumándole, le suma, ¿no es cierto?, el interés simple del valor de la deuda, y lo divide por el número de cuotas en que lo van a pagar. Ustedes iban a comprar un televisor, ¿no es cierto?, y valía 1.000 pesos, le decía 1.000 pesos más 1.000, ¿en cuántos meses lo va a pagar? En 3. Bueno, el interés de 1.000 a la tasa del 3% en 4 meses. Le suma eso al valor de la deuda, o sea que le está sumando el interés de los 4 meses al 3% mensual, le suma al valor de la deuda y lo va a dividir en la cantidad de cuotas que ustedes lo van a pagar. Aquí está resuelto. 1.000 más, esto es el interés simple, porque el interés simple, acuérdense, ¿no es cierto ustedes cuál era la fórmula? I igual, interés simple, I igual a capital por I por N. Eso decían ustedes, ¿no es cierto? Bueno, es esto. Aquí nada más que en lugar de capital le llama valor de la deuda, que es capital por R, que es la tasa de interés, y por el tiempo. Ese es el interés simple que le suma al valor de la deuda y lo divide por la cantidad de cuota en que lo va a cancelar. Como está sacado por 4 cuotas, lo voy a dividir por 4 cuotas. Ese va a ser el valor de la cuota que va a tener este sistema. O sea que con un crédito por la compra de un televisor, de lo que ustedes quieran, los 1.000 más el interés simple de 1.000 al 3% durante 4 meses, le sumo a los 1.000 y lo divido por los 4 meses, me da una cuota de 280 pesos. Ese es el sistema o el método argentino, ¿no es cierto? ¿Qué es la característica que tiene? Lo bajemos directamente, vámonos
al cuadro resuelto. ¿Ah? Así lo vamos explicando de una sola vez. El cuadro de marcha, ¿cómo va a ser? El cuadro de marcha o cuadro de amortización, no hay problema, el mismo para todos. Todos van a tener el mismo formato para que sea fácil de ustedes de acordarse de uno, lo aplican a cualquiera. Donde K son los números de periodo, donde B sub K menos 1 es el saldo de la deuda, donde I sub K es el interés del periodo, el T minúscula de K sub K es la amortización real, la cuota K, la cuota sub K es la cuota de todos los periodos, y la amortización acumulada, que es la T mayúscula sub K, T sub K, ¿no es cierto? Y después vamos a ver este interés sobre saldo. Esto lo dejemos a esta columnita del interés, lo vamos a dejar. Primero vamos a analizar el cuadro de amortización. Entonces, fíjense ustedes aquí nomás, viendo la solución, ¿cuál es la característica del sistema de este método argentino? ¿No? Aquí todo es constante, chicos. Aquí todo es constante. Fíjense que los intereses son constantes, la amortización son constantes, las cuotas son constantes. Ustedes recuerden que en el sistema francés la amortización es progresiva, en el sistema alemán la amortización es real, es constante, en el sistema americano los intereses obligatorios, la cuota obligatoria es constante, acá todo es constante. El interés que se paga es constante, igual en todos los meses. La amortización en cada periodo es constante, igual en todos los meses. La cuota va a ser siempre la misma, porque así nos ofrecían los productos. 18 mini cuotas, ¿no es cierto?, a 280 pesos cada una. Y la amortización, bueno, la amortización acumulada, lógicamente, tiene que ir creciendo, ¿no? Bueno, anulando este cuadro, y siempre va a ser la mecánica exactamente la misma, al inicio es de 1.000 pesos, ¿no es cierto? Al inicio del periodo 1 es de 1.000 pesos. El valor del interés es B por I, que sería 1.000 por el 0,03, es 30. Como la cuota, ya hemos sacado la cuota que era de 280 menos 30, me queda como amortización 250. Y la amortización acumulada, la T mayúscula, es 250. Pero ustedes fíjense aquí, bueno, el saldo va a ser los 250 que tengo de amortización menos los 1.000 que debía, ¿no es cierto? Y ya debo 750, pero el interés no es de... El interés de 30 pesos no es el 3% del saldo. Los intereses son constantes, están calculados, ¿no es cierto?, como el interés B por I. Es constante el interés. La amortización sigue siendo constante, la cuota es constante. En el otro periodo, 500, sí, amortización 750 menos 250 de amortización, el saldo es 500, pero los intereses no son el 3% de 500. Los intereses, dijimos que son constantes en todos los meses, no es, financieramente no resulta este interés del periodo en función del saldo. No resulta esos 30. Pero el sistema lo adopta así, de 30 constante, la cuota de 280. Al inicio del cuarto periodo, al final del tercero debía 500, menos 250, debo 250. Y vuelven a repetirse que los intereses son de 30 pesos, la amortización es de 250 y la cuota es de 280 pesos. Este es el método argentino. Es financieramente incorrecto, y es como dice Janeski, porque lo único que tiene por objeto este método es esconder la verdadera tasa de interés. Ahora fíjense en esto, esto es sencillo, todo es constante acá, ¿no? Acá todo es constante, interés, amortización y cuota es constante, no tiene nada del otro mundo. Pero veamos cómo esconden la verdadera tasa de interés. Decíamos que un sistema de amortización es financieramente correcto cuando sus intereses se calculan sobre el saldo. Fijemos si el interés cuando se calcula sobre el saldo, 30 dividido 1.000, ¿no es cierto? El interés del primer periodo es 30 sobre el valor de la deuda, es de 1.000. 30 dividido 1.000, ¿cuánto es?
el 3%, ¿no es cierto? Sí, 0,03. Sí. Bien. Vamos al otro periodo. 30 de interés, pero yo debía como saldo, porque ya había amortizado 250, 1000 menos 250 son 750. Ahora, 30 sobre 750, ¿cuánto es de interés? No es el 3%, es el 4%. Es el 4%. Debía 750, amorticé 250, debo 500. Ahora, 30 dividido 500, ¿cuánto es? El 6%. Estoy pagando el 6% de interés y no el 3% como ellos me dijeron. Debía 500, amorticé 250 y el saldo de 250. 30, que es el interés que pago del periodo sobre el saldo. ¿Cuánto estoy pagando de interés? No estoy pagando el 3%, estoy pagando el 12%. Este es el método argentino, este método que lo utilizan las empresas comerciales, ¿no es cierto? Usted va a decir, bueno, ¿por qué lo aplican? Bueno, porque aquí el Banco Central no puede regular la actividad comercial, el Banco Central regula las actividades bancarias y financieras, no regula la actividad comercial. Esto lo tendría que regular, manejar, controlar, no sé, la Secretaría del Derecho del Consumidor y todos los organismos que hay, pero que por supuesto parece que no entienden de matemática financiera y nunca han objetado este tipo de método de amortización, ¿no es cierto? O sea que, como dice Janeski, lo único que hace es esconder la verdadera tasa de interés implícita en esto. O sea que yo comencé pagando el 3%. Este 3% lo comencé pagando en la primera cuota. En la segunda cuota ya estoy pagando el 4%, porque si amorticé, ¿por qué me van a cobrar el interés de 30 pesos? Cobrarme el interés sobre el 3% sobre el saldo. Estoy pagando el 4%, estoy pagando el 6% después, y después ya estoy pagando el 12%. O sea que era mentiroso el 3%, que no era mentiroso, era real, pero nada más que me lo encargo todo al valor de la deuda. Me lo han acumulado, me saco el interés y me lo han cargado al valor de la deuda y después me lo han dividido en partes iguales, digamos, en 4 meses. Este es lo que tiene el sistema, el método argentino. ¿Cuál es la crisis? Todo es constante. Y la tasa de interés sobre el saldo y no se cumple con lo que diría el 3% del contrato del interés. No. Porque, lo vuelvo a repetir, yo me llevo de lo que dice Janeski, ¿no es cierto?, que un sistema financieramente correcto es aquel que calcula los intereses sobre saldo, una de las cosas, por decir, pero no me calcula el interés sobre saldo. Me metí un 30 en todos los meses y comencé pagando un 3%, me fui a un 4%, me fui a un 6% y terminé pagando el 12% con ese sistema o el método que se aplicaba. Aquí vi una pregunta que me decían, ¿este sistema solo se da en Argentina? Y te digo la verdad, no conozco si en otros países será este sistema, ¿no? Te mentiría si te diría que no, que sí, te mentiría, pero que será en Argentina sí, porque esta empresa que lo aplicaban, eran empresas nacionales, habían sucursales en todo el país, tenía una red Megatones, tenía un Frávega, tenía un Garbarino, tenía un Ribeiro, tenía un Castillo, todas esas empresas, grandes empresas, repartían esa revista y había que verlo y que aplicaban estos métodos, se aplicaba este tipo de métodos. Está explicado en los libros este método. Sí, lo explica Janeski, la tasa de interés cargada y el método, la tasa de interés cargada y la tasa de descuento, a ver, lo explica con la tasa de interés y con tasa de descuento.
lo vemos únicamente como tasa de interés. Esta es la explicación que tiene la cátedra. Con Janeski tiene dos métodos, ¿no? Con interés cargado, con tasa de interés y con descuento. Que no me acuerdo, con tasa, con interés descargado, creo que se llama, o con descuento, no me acuerdo la palabra exacta, porque no lo vemos en ese sistema, pero uno era con interés y el otro era con descuento. Más explicado está, sí lo tiene a este como método de interés cargado, sí lo tiene Janeski también, pero no sé si está así, no lo recuerdo si lo tiene al cuadro como este, pero sí tiene con interés y con descuento, los dos métodos lo tiene él, Janeski. Este es el método que lo explicamos de esta manera, digamos, con este cuadro que es más sencillo, que hemos utilizado, hemos normalizado. Todos los cuadros de amortización son los mismos, lo hemos normalizado para el sistema francés, para el alemán, para el americano, para el método argentino. Bueno, ahí me preguntaban cuándo el sistema de amortización es financieramente correcto. Me llevo por lo que dice Janeski, que un sistema de amortización es financieramente correcto cuando los intereses se calculan sobre los saldos adeudados. ¿Ah? Y aquí no se están calculando los intereses sobre el saldo. Después dice el método del banco hipotecario, que no, el UVA es otra cosa. El tema del UVA lo conoce bien y lo puede explicar perfectamente y mejor que yo el profesor Montaldi, que hizo el trabajo de UVA, pero es otra cosa, esto no es UVA, no confundamos el UVA con esto. En UVA se lo puede explicar perfectamente el profesor Montaldi, que lo conoce y lo elaboró ese trabajo. Profe. Sí. La semana pasada tuve la oportunidad de acompañar a mi hermana para comprar un televisor y me llamó la atención que el precio contado era 42.900. A ese precio lo dividían en 6 cuotas y daba cuotas de 7.150 en 6, o ese mismo importe de 42.900 lo dividían en 12 y le quedaba cuotas de 3.575. Era rarísimo, le digo, pero ¿qué descuento hacen cuando es contado? No el mismo precio, me dijeron. Lo que pasa es que, a ver, antes, con este tema de la pandemia uno hasta dejó de salir, ¿no? Pero antes ellos tenían un precio de lista que le llamaban en los mostradores, cuando vos ibas a que te atiendan, porque ahora está por internet, antes tenían una carpeta con precio de lista, ¿no es cierto? Y vos le decías, bueno, este es el precio de lista, con este precio sale financiado, ese precio ya tenía cargado, digamos, los intereses, ¿no? Pero cuando vos le hablabas de contado con pago descontado, te decía, bueno, pero al precio de lista le hacemos un 10, más un 5, más un 4, más un 3, ¿me entendés? Se hablaba hasta de un descuento en cadena, se sabía hablar antes de descuento en cadena. El descuento en cadena es cuando era un 10%, si lo pagaba, a ver, si lo pagaba en 30 días, en 30 días tenía un 10, más un 15, más un 8, ponele. Y si lo pagaba en 60, tenía el 10 más el 15, ya no el 8, eso se llamaba descuento en cadena. Ellos tenían un precio de lista, que el precio de lista ese estaba inflado. Ese era un precio ya con todos los intereses cargados. Por eso cuando vos lo pagabas de contado te hacían ese descuento, o ese precio era 90 días, pero si vos lo pagabas 30 te hacían un 10, un 15, más un 8, por decirte así. Así trabajaban antes. Ahora yo no sé cómo están trabajando, porque te digo la verdad, no voy con este tema de que ahora no te atiende nadie. No podés ni ver qué es lo que vos me estás diciendo, o sea que han sacado el precio de contado para ellos, el precio de lista. Ahora, ¿esa división en 12 cuotas te daba exacto? Sí. Eso es lo que me llamó. Porque ya tenían, ya claro. Lo que pasa es que esa financiación es solo con tarjeta de crédito. Sí. No es financiación con la casa de comercio. No. Cuando hablábamos de contado antes hablábamos de contado, era cash, efectivo en mano, ¿me entendés?
Antes, cuando yo te digo antes, cuando hasta que recién estaban apareciendo la tarjeta de débito, ¿no? Antes era el cash, efectivo en mano, digamos así. Ahí ya te salían con otro precio. Ahora, cuando son con tarjeta, y ellos saben que ya está inflado, ya están inflados ya. Esos valores ya están. El precio cambia si es con crédito particular, ya es distinto que con la tarjeta. Ya está Y más sí, inflado. Y con tarjeta hoy en día lo mínimo que te están aplicando, lo mínimo, creo que un 17% o un 20%. Con mínimo, con tarjeta te aplican de interés. Ahora, cuando es crédito personal, ya creo que con tarjeta te ponen la soga al cuello, pero con crédito personal ya te la ajustan, ya, ¿me entendés? Ya poco más te matan. Ya se exceden. Sí, la verdad que era Ustedes que son más jóvenes, y andan más en la calle porque uno ya está viejo y se cuida. Uno está viejo y se cuida, hasta tengo miedo de ir a los negocios porque, por lo menos yo, de mi parte, me cuido, ¿no? Me cuido. No salgo y no voy a comprar, salvo a la carnicería del mercado, pero así ya fui a hacer una operación de crédito y ya te atienden por número y sí, me explicaron todo, sí, yo dejo siempre que me explique, hice un crédito en un banco, me dieron la planilla de simulación, todo con qué sistema de amortización, bien clarito, bien explicado, ahí sí, está bien, yo dejo que me expliquen porque yo no sé nada, les digo que no entiendo y bueno, que me expliquen todos los detalles del crédito, ¿me entendés? Entonces uno va viendo todo. Pero en casa de comercio, te digo la verdad, no fui y te desconozco. Yo no sé cómo son los sistemas ya de venta, pero sí te puedo decir que con tarjeta están en un 17% y con créditos personales, ya no sé cómo es el arreglo con crédito personal, te digo la verdad. Yo te estoy hablando de esto que era furor en la época de los 90, 2000 y hasta el 2010, quizá 2015 anduvo haciendo furor todo ese tipo de sistema de crédito como esto. Acordate, si ustedes eran más chicos, pero acordate que estaban las peatonales llenas, Rávega, Garbarino, Ribeiro, me acuerdo, Megatones, Megatones, que tenía 2, 3 en la peatonal, después estaba Castillo, bueno, todo eso eran esos sistemas. Ahora, te digo la verdad, ni revista reparte, ya no sé, pero bueno, ya vamos a salir de esta situación y vamos a volver de nuevo a entrar a los comercios. Sí, pero era una diferencia abismal de la cuota con tarjeta a crédito personal. Por ejemplo, de 3.500 la cuota se iba a 4.200 más o menos. Y un poco ya en el crédito personal. En el crédito personal ya tener el riesgo de lo que pasa que lo que yo tengo entendido es que tanto los supermercados grandes como estas casas de comercio de electrodomésticos, sobre todo grandes nacionales, tienen para las tarjetas de crédito, ellos tienen que pagar un porcentaje por cada tarjeta, mucho menor, tanto los super como estas casas de comercio tienen un porcentaje mínimo, no sé si no llega al 1%, menos del 1%. Entonces, como que ellos ya directamente lo están poniendo ese costo de dentro del precio y lo incluyen, no tienen gran descuento en la tarjeta, por eso es que recargan más interés. A toda costa, y mira, de contado y no hubo forma que me lo dijeran porque les digo, pero no podés cobrar en 6 o en 12 cuotas el mismo precio que contado y no, bueno, el vendedor por supuesto, ¿no? Pues yo ahí trataba de ver y no hubo caso. No. Y mira cómo te cuento otra, ¿no, Gaby? Lo voy a hacer bien cortita, pero ustedes, ¿se acuerdan cuando vieron el descuento de documentos? Ustedes a lo mejor decían, sí, pero ¿dónde se aplica? Hasta en esa época del 2000, 2001, 2002, 2005, yo me acuerdo que fui a sacar un crédito en Megatone, y ustedes se deben acordar que se daban créditos personales, y tenía la tarjeta tapada ya, entonces no me quedaba más que meterme en un crédito personal, y había un mostrador grande, hacía cola
y hacía la operación del crédito personal. Te hacían firmar un documento, en la misma tiquetera esa electrónica que de la FIP, te hacían firmar, te imprimían el pagaré, lo firmaba el pagaré, y vos cuando ibas a pagar el crédito, al otro mes, ¿no es cierto? Porque era presencial, se pagaba ahí en la casa de comercio, lo pagaba, pero no en Remegatones, lo pagaba en una compañía financiera, que era Confina, ¿te acuerdas que hacía propaganda real, todo eso? ¿Sabes? Vaya, Confina, saque un crédito. O sea que la misma empresa Remegatones, vendía con el documento y se lo descontaba a la financiera, le compraba ese documento y era como hacíamos la operación esa de descuento con la tasa de interés que se tiene que cargar, todo eso que ustedes lo vieron para el primer parcial. Confina le cobraba, y yo iba a pagar no a los Remegatones, sino que a la ventanilla de la par, que era la financiera Confina. La otra casa que estaba aquí en la Pellegrini, en la Florida, antes de la San Martín, Centro Hogar, la compañía era federal, era una compañía financiera. Toda la empresa esta, la casa de comercio, tenían a la par una financiera, que el crédito personal, te hacían firmar el documento, se lo descontaban a la financiera y vos eras el deudor, la que ellos pagaban, la que soportaba el crédito, en definitiva era la financiera y no la casa de comercio. La casa de comercio hacía de cuenta que lo había vendido de contado. Y por supuesto que después se concursaban. Megatones tuvo como 2 o 3 financieras con distintos nombres, porque se fundía una y se iban a pique y aparecía con otra. Era todo esa metodología de comercialización y financiera lo tenían ellos lo manejaban, era más que un negocio, era una financiera eso. Eso era una compañía financiera y no una casa de comercio. Esa es la forma en que operaban ellos. Después ya apareció más la tarjeta de crédito, se comenzó a comercializar de otra manera. Pero cuando ustedes veían descuento de documentos, eso era real hasta hace 2 o 3 años. Y no te extrañes que van a aparecer si todo se repite. Todo se va a salir con otra metodología, pero en definitiva la idea principal va a girar sobre eso. Cambian de nombre todo esto. Bueno, se entendió el tema ese del método argentino. Es el método el más sencillo de todo, ¿no? Eso, fíjese, en el más sencillo de todo, y ustedes, para que ustedes lo vean, cuál es la verdadera tasa de interés que se van cobrando en ese tipo de operaciones. Si tienen alguna pregunta, por favor. Ahí habían hecho una pregunta. ¿Cuándo es un sistema de amortización financieramente correcto? Sería la pregunta importante para responder. Lo repetí como 10 veces. Que de acuerdo a Janeski dice que un sistema de amortización financieramente correcto es aquel que calcula los intereses sobre saldo. Está en el libro de Janeski, véanlo a Janeski. Son 2 hojas, creo, nada más de la parte, de una hoja, creo que llega una hoja y media, una plana y media de teoría muy, muy clarita, muy sencillo para entender. Janeski es clarito en ese sentido, muy, muy pedagógico, muy didáctico. Otra pregunta, ¿o se entendió lo que se vio hasta ahora? Lo único que yo les puedo decir es que véanlo a los cuadros, háganlo en los cuadros, comparen ustedes, sobre todo el francés con el alemán. Comparen el francés con el alemán, visualícenlo, mírenlo bien y observen ustedes dónde está la diferencia entre uno y el otro, porque los valores, las tasas, los tiempos son exactamente los mismos, pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, que no hace falta ya ver la teoría, con solo ver el cuadro, eso ya le queda grabado para toda la vida, esos conceptos que lo van a ver ustedes con el cuadro. Es lo mejor que pueden hacer haciéndolo una vez, 2 veces al cuadro, y después lo comparan, lo analizan, y vean cómo es el crecimiento, el decrecimiento, el sistema de amortización progresivo, el francés. Las amortizaciones crecen en progresión geométrica, El sistema americano, como es un
es un sistema, el valor, tanto los intereses como el valor de la cuota que son decrecientes, decrecen de razón menos B sobre N por I, menos B mayúscula, que es el valor de la deuda sobre N por I. Esa es la razón de la progresión de la progresión aritmética decreciente que tienen. Los intereses y el valor de la cuota decrecen en progresión aritmética de razón menos B sobre N por I. En cambio, la amortización del sistema francés crece en progresión geométrica. 1 más I. Eso analícelo, véalo y lo van a ver que se da, eso se da. Y le van a preguntar, si llega a ser teórico, concepto así, le van a preguntar. La próxima clase le vamos a mostrar unos gráficos para que ustedes vean, una vez que tengan los conceptos teóricos, vamos a volver con las fórmulas que estaban planteadas acá en cada caso para cálculo, y los vamos a comparar con los gráficos para que la vean más claramente. ¿Sí? Lo haremos el lunes. Este jueves no vamos a tener clase porque es feriado el 17, así que pasaríamos para el lunes que viene. Ya estamos en tiempo de finalizar la clase, así que creo que se ha comprendido toda la parte que se ha desarrollado. Los cuadros son sencillos, ahora van a tener los conceptos teóricos y van a poder analizar y hacer todas esas comparaciones. El 21 es feriado, dicen, ¿no? Perdón, sí, el lunes también es feriado, sí, pasamos para el otro jueves. Ajá, aquí nos estaban diciendo, sí. Aquí hay uno, ¿cómo se llama esa operación de vender los documentos a otra entidad? Descontar los documentos. Es descontar los documentos. Lo llaman descontar los documentos. Lo voy a descontar en una institución financiera. Te lo compra al documento y te da la plata. Bueno, nos estaremos viendo la próxima clase, si Dios quiere. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos, hasta luego. Largo. Hasta luego.